Hola, soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi nombre es Marisela Castillo González, con número de matrícula 230-234-39. Les presento mi reto 2, la jurisprudencia, del módulo de juicio de amparo 1. Estoy estudiando la licenciatura en Derecho y el nombre de mi asesora es Sofía Pérez Fuentes Sacramento. La fecha de la elaboración de mi documento es el 19 de mayo del 2025. A continuación les presento las preguntas y las respuestas de forma coherente y argumentada. En la pregunta número 1, respecto al caso número 1, señala qué método de integración, reiteración, contradicción de criterios o precedentes obligatorios se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. De acuerdo con la jurisprudencia que se presenta en el caso 1, el método de integración de la jurisprudencia es por reiteración y este se fundamenta en el artículo 224 que menciona: la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de circuito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio en 5 sentencias no interrumpidas. Por otra, en contrario, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. Se dice que en este sistema se respalda en un razonamiento inductivo que extrae una pretensión de los supuestos particulares. Es obligatorio un criterio interpretativo, tras haber utilizado como solución para un conjunto de problemas jurídicos similares la obligatoriedad del criterio reiterado. No es automática, sino que requiere la aprobación mediante los miembros del órgano judicial. Esto se realiza mediante una votación en el Pleno y se requiere mayoría de votos. Respecto al caso número 2, identificando cuáles son los razonamientos de la jurisprudencia 93-2013, que fuera sustituida por la sentencia 78-2018, la jurisprudencia 93-2013 sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto imposible, reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. La primera sala estimó necesario interrumpir este criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial y la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado. Se advierte que la situación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación de juez a petición del Ministerio Público. En la tesis 78-2018 subtitulada Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial, es improcedente el juicio de amparo indirecto. Interrupción de la jurisprudencia 98-2013. Entonces tenemos que se trata de contradicción de tesis y por este motivo se rectificaron para que se sustituyera las jurisprudencias al no estar violando las garantías del individuo, al ser un acto de citación o comunicación, no es algo que afecte al quejoso en su libertad personal. Respecto al caso 1, 2 y 3, me voy a mencionar las épocas del semanario judicial en las que fueron publicadas. En el caso de la jurisprudencia número 1 fue publicada en la 9ª época. En el caso de la jurisprudencia número 2 fue publicada en 10ª época. Y en el caso de la jurisprudencia número 3 fue publicada en 9ª época, igual que la primera. En el caso 3 señala para qué autoridades es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Las autoridades para las cuales es obligatoria la aplicación de la jurisprudencia se hace referencia en los artículos que se enumeran en la tesis, y en esos artículos se menciona que las autoridades que intervienen, ya sean juzgados de distrito, tribunales de colegiado, se regirán por la disposición de ley que fijará en los términos
en que sea obligatoria la jurisprudencia y que lo establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación para su interrupción, que es lo que menciona el artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo lo mencionan los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo. Eduardo López Betancourt menciona que la obligatoriedad se fija en atención a la estructura jerárquica del Poder Judicial y es obligatoria para estas cuando se trata de que la decrete el Pleno o en las salas, y además para los plenos de circuito, tribunales militares y judiciales de orden común de los estados y de la Ciudad de México, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales, federales. En segundo lugar, la jurisprudencia que establezca los plenos de circuito es obligatoria para los tribunales, colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales de orden común, de las entidades federativas y de los tribunales administrativos y del trabajo locales o federales, que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. Finalmente, la jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados del circuito es obligatoria para los órganos mencionados con excepción de los plenos de circuito y los demás tribunales colegiados de circuito. En el caso número 1, identifica si se cumple con el requisito establecido en el artículo 223 de la Ley de Amparo respecto a los votos que deben emitirse para su aprobación. En el artículo 223 de la Ley de Amparo se encuentra derogado, pero su contenido decía que la jurisprudencia por reiteración se establece por los tribunales colegiados de distrito cuando sustenten por unanimidad un mismo criterio de 5 sentencias no interrumpidas por otra en contrario, resueltas en diferentes sesiones con la mayoría de cuando menos 8 votos. Eduardo López Betancourt menciona que la jurisprudencia por reiteración se establece cuando se sustente un mismo criterio y se aprueba en el pleno de votación la mayoría y se requiere que la mayoría sea de por lo menos 4 votos, siendo que sí cumple con los votos señalados. En conclusión, tenemos que la jurisprudencia en el juicio de amparo es la fuente formal del derecho que se aplica en el sistema jurídico, que sirve para la interpretación de las normas aplicables establecidas por los órganos judiciales y tiene carácter de ser obligatorias bajo los criterios de interpretación para hacer efectiva la ley. La jurisprudencia en los casos de complementación de ley, siendo herramientas importantes en las sentencias que se dictan día con día para brindar sustento legal a los preceptos de la ley y al sistema jurídico, y ayudan a los jueces a dar una mejor interpretación. Se dice que la jurisprudencia en el sistema jurídico mexicano tiene peculiaridades frente al sistema precedente propio del sistema anglosajón. En el primer sistema, cuando se cumplen los requisitos previstos en la ley, a partir de los casos específicos se extrae la regla interpretativa general que se vuelve obligatoria. Cuando se contempla el procedimiento como reiteración o contradicción, surge la norma obligatoria y se interpreta según las tesis utilizadas. Como en todas las ramas del derecho, es de suma importancia en la jurisprudencia dependiendo la materia y su aplicación que tendrá. En el caso del juicio de amparo, es parte importante para la protección de los derechos que se violan durante las sentencias y esta jurisprudencia es de gran ayuda para interpretar la ley sustentando en los fundamentos legales que se necesitan ante violaciones de derechos durante un proceso ante tribunales y colegiados, asegurando una aplicación de justicia de forma eficaz, respetando los derechos de cada individuo. Sin más por el momento, me despido.